Salomón era hijo de David y de una de las esposas que más amó David, llamada Betsaida. Como todos saben, la Biblia nos cuenta que David mandó al esposo de Betsaida a la guerra. Su esposo se llamaba Urías, para que lo matasen y así quedarse con ella. Dios por eso lo castigó a David, pero David era un hombre que siempre se arrepentía de sus errores y le pedía perdón a Dios. Salomón no era el primero de sus hijos, por lo tanto no era quien debió llegar al trono, pero como ya hemos dicho, era el hijo de una de las esposas que más amó David, y por lo tanto cuando llegó el momento de la muerte de David, él lo nombró su sucesor para que lo sucediese en el trono y gobernara en el trono de Israel. La Biblia nos relata en el libro de Crónicas, a partir de su capítulo 1, que un día Salomón llamó a todos los jefes de su gobierno, a todos los jefes de tribus y de familia, al santuario de Gabaón para adorar a Dios. Y allí ofreció 1000 ofrendas quemadas sobre el altar de bronce en honor a Dios. Esa noche Dios se le apareció en sueños a Salomón y le preguntó que cuál era su deseo. A lo que Salomón respondió que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo, para gobernarlo con rectitud, con amor y sabiduría, y conducirlo por el camino del bien conforme a la voluntad de Dios. Dios complació a Salomón dotándole de sabiduría e inteligencia, pero también le dio una descomunal riqueza como ningún rey tuvo en su época. Uno de los juicios más famosos de Salomón, donde él tuvo la oportunidad de demostrar su gran sabiduría, tiene relación con dos mujeres que vivían solas. La Biblia nos relata que esas mujeres eran rameras. Ambas dieron a luz con pocos días de diferencia. Y sucedió que mientras dormían, una de ellas, por descuido, asfixió a su niño recién nacido. Esta sigilosa fue y lo cambió por el niño de la otra. Nos cuenta la historia que cuando esta madre se levantó de madrugada para dar el pecho a su hijo, lo encontró muerto. Pero observó por la mañana detenidamente y vio que no era el niño que ella había dado a luz. Entonces, frente a Salomón, las dos mujeres no se cansaban de gritarse mutuamente: mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Mientras la otra le respondía: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así discutían delante del rey Salomón. Entonces el rey Salomón dijo: esta afirma: mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice lo contrario: el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. El rey Salomón se encontraba entonces frente a un terrible dilema: determinar con sabiduría quién era la verdadera madre del niño, determinar con justeza y con toda la veracidad posible en aquellos tiempos en donde no existían ningún tipo de pruebas de ADN ni esas cosas como existen en el tiempo de hoy, determinar quién era la verdadera madre del niño para de esa manera hacer la justicia, una justicia conforme al corazón de Dios. Entonces
el rey mandó a buscar su espada, guiado por la sabiduría de Dios. Y con su espada en mano dijo: partid al niño por la mitad y dad a cada una mitad. Entonces la verdadera madre habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y le dijo al rey: dad a esta el niño vivo, y no lo mates. Ni a mí ni a ti, dijo la otra, partidlo por la mitad. Entonces el rey emitió su juicio, lleno de sabiduría: entregad al niño a aquella madre que no ha querido que el niño muera, porque ella es su verdadera madre. Y todo el pueblo de Israel vio y oyó el juicio de Salomón. Y temieron al rey, porque vieron que Dios le había dado la sabiduría para juzgar a su pueblo. Hasta la muerte de Salomón, el reino de David fue gobernado por 3 reyes que gobernaron sobre todo el territorio de Israel. Saúl, su primer rey; David, que sucedió a Saúl; y Salomón, que fue nombrado por David como su sucesor. Salomón, a pesar de su gran sabiduría, al final de sus días no anduvo conforme al corazón de Dios, debido a que en aquellos tiempos tanto los reyes como las personas pudientes podían casarse con varias mujeres. Y Salomón se casó con varias mujeres de nacionalidades diferentes a las de Israel y que adoraban dioses diferentes. Y Salomón le permitió que adorasen a sus dioses. Eso no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y Dios castigó a Salomón grandemente. Y uno de los castigos más grandes que Dios le dio a Salomón fue que le dividió el reino al final de su muerte. A partir de Salomón, Dios divide el reino en el reino de Israel y en el reino de Judá, debido a la desobediencia de Salomón. Por lo que te invitamos en el día de hoy a que vivas una vida conforme a la voluntad de Dios, a que la grandeza no se te suba a la cabeza, a que siempre actúes de acuerdo al corazón de Dios, sin importar lo grande que tú seas en la vida, sin importar todas las cosas que tú hayas conseguido en la vida. Siempre actúas de acuerdo a la voluntad de Dios y tus días en la vida serán florecidos antes y después de la muerte. Te invito, hermano, a que confíes en Dios, a que pongas siempre toda tu confianza en Dios y que por sobre todas las cosas actúe de acuerdo a la voluntad de Dios.